Si uno se mete en los archivos oficiales del gobierno de Estados Unidos, se encuentra con una historia llena de contradicciones, pero de las buenas. Hablamos, claro, del proyecto Libro Azul, un programa que, en teoría, zanjó para siempre el tema de los ovnis, pero que, como vamos a descubrir, en realidad nos dejó con las preguntas más fascinantes todavía en el aire. Fijaos qué frase tan potente. No sabes ni la mitad. Esto, que se le atribuye a George H.W. Bush, viene de una carta que un ciudadano le mandó al FBI en 1989. Y la verdad pone el listón muy alto desde el principio, ¿no? Nos está diciendo básicamente que la historia que nos han contado no es toda la historia. Y esa carta, creedme, es una de las piezas clave de todo este puzzle. Vamos a empezar por el principio, o mejor dicho, por el final oficial de la historia, porque todo arranca con una declaración muy clara. Caso cerrado. Vale, por si alguien no está muy al tanto, ¿qué era exactamente el proyecto Libro Azul? Pues, en pocas palabras, fue el programa oficial del gobierno de Estados Unidos para investigar el tema OVNI. Estuvieron más de 20 años en ello, desde el 47 hasta el 69, analizando miles y miles de informes que llegaban de todas partes. Y aquí tenemos la fecha clave. El 17 de diciembre de 1969. Ese día, las Fuerzas Aéreas dijeron, se acabó. Punto y final al proyecto Libro Azul. Y ojo, esto no es una especulación, ¿eh? Es un dato sacado directamente de su propia hoja informativa oficial, la que usaban para contestar a la gente que preguntaba. Pero claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué echar el cierre a un proyecto así? Bueno, pues el gobierno dio unas cuantas conclusiones muy claras para justificarlo. La versión oficial es que no fue una decisión tomada a la ligera, ni mucho menos. Se basaron, supuestamente, en un montón de informes y revisiones. Había un estudio de la Universidad de Colorado, una revisión de la Academia Nacional de Ciencias y, claro, su propia experiencia de 20 años investigando el tema. O sea que, en teoría, lo tenían todo bien atado. Primera conclusión, y esta era para tranquilizar a todo el mundo. No hay ninguna amenaza. De todos los casos que investigaron, ni uno solo suponía un peligro para la seguridad nacional. Mensaje claro, tranquilos, no pasa nada. Segunda conclusión, que iba al meollo de la cuestión tecnológica. A ver, ¿estamos hablando de naves superavanzadas, de algo de otro mundo? La respuesta oficial fue un no rotundo. No había ni una sola prueba de que esos objetos no identificados tuvieran una tecnología superior a la nuestra. Y llegamos a la tercera y última conclusión, la que, seamos sinceros, todo el mundo estaba esperando. ¿Eran extraterrestres? Pues no. Las Fuerzas Aéreas lo dejaron clarísimo. No hay ni una sola evidencia de que los avistamientos no identificados fueran vehículos de otro planeta. Y con eso, carpetazo al asunto. Y si miramos los números, a primera vista, todo cuadra. Se investigaron más de 12.600 avistamientos en total. De esos, casi 12.000 se identificaron. Ya se sabe que si eran aviones, que si eran globos, fenómenos del tiempo, lo típico. Pero, esperad. Hay que fijarse bien en la última línea. 701. Vamos a pararnos aquí un momento. 701 casos no identificados. O sea que en su propio informe final, el que decía que no había nada raro, las Fuerzas Aéreas estaban admitiendo que había 701 casos que no tenían ni la más remota idea de lo que eran. Y es justo aquí, en este número, donde la historia oficial empieza a hacer aguas. Bien, pues ahora dejamos atrás esa historia oficial tan bien empaquetada y damos un salto de 20 años en el tiempo, porque es entonces cuando aparece un desafío en forma de carta, una carta que aterriza nada menos que en la mesa del director del FBI. Para entender lo que pasa, la cronología es fundamental. Fijaos, en el 69 cierran el Libro Azul. Pasan los años y en el 77 las Fuerzas Aéreas le mandan un papelito al FBI confirmando que sí, que el tema está zanjado. Pero llega 1989 y ¡pum!, el tema vuelve a estallar. Lo que nos demuestra que, por mucho que lo dieran por muerto, el asunto seguía muy vivo. Y es que la carta esta de 1989 no era una simple consulta de un aficionado, no. Iba cargada de acusaciones gravísimas. Decía sin pelos en la lengua que toda la historia del proyecto Libro Azul era básicamente una gran tapadera. Las acusaciones eran, dinamita cura. ¿Qué decía esa carta? Pues que los casos de ovnis realmente importantes nunca llegaban al proyecto Libro Azul, que se desviaban directamente a la CIA y otras agencias de inteligencia. Pero hay más. Afirmaba que al mismísimo J. Edgar Hoover, el jefazo del FBI, le negaron el acceso a los expedientes, que al senador Barry Goldwater le dijeron que no había nada que ver cuando preguntó por un platillo estrellado en Wright-Patterson y que hasta el presidente Jimmy Carter le dieron largas cuando pidió los archivos. La implicación es brutal. Hablamos de un nivel de secretismo que estaba por encima de los hombres más poderosos del país. Vale, con unas acusaciones así de serias sobre la mesa, dirigidas además al propio director,
¿Qué hizo el FBI? ¿Cómo respondieron? Pues aquí es donde la historia da un último giro que lo revela casi todo. Y aquí es donde se ve el choque de trenes. Por un lado tenemos preguntas súper específicas. Oye, ¿qué pasa con los platillos estrellados, los cuerpos, los presidentes a los que no se les da información? Y por el otro, la respuesta del FBI es, bueno, un muro de burocracia. Básicamente dijeron, esto no es cosa nuestra, la investigación la llevaron las fuerzas aéreas del 47 al 69. Y sobre los informes importantes, toda la documentación está en los archivos nacionales, cualquiera puede ir a verla. Es decir, una respuesta de manual que no contesta a nada de lo que se preguntaba. Y esto es lo más increíble de todo. La respuesta formal del FBI no menciona ninguna de las acusaciones específicas, ni una palabra sobre Hoover, ni sobre Goldwater, ni sobre Carter. En lugar de decir, eso es mentira por esto y esto, o vamos a investigarlo, simplemente lo ignoraron. Es como si no hubieran leído esa parte de la carta. Dieron la callada por respuesta. Así que al final nos quedamos con esto, una pregunta que lo engloba todo, porque son los propios archivos del gobierno los que nos cuentan dos historias a la vez. Por un lado, la oficial, la que dice caso cerrado. Y por otro, entre líneas, nos dejan con un montón de preguntas sin respuesta que hacen pensar que falta la mitad de la película. Entonces la cuestión es, cuando los registros oficiales están cerrados, pero las preguntas siguen ahí, vivas, ¿cuál es la historia completa? Porque desde luego parece que la respuesta no está en los papeles que nos dejan leer.